Muy buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a El Ágora. Es un gusto para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, estar de nuevo con ustedes. Y hoy quiero comenzar agradeciéndole a todos aquellos amigos que nos han saludado en la calle, nos han felicitado por el programa y que nos invitan a seguir adelante por lo importante que es en la vida de toda persona aclararse las ideas. Y nosotros esperamos acá en El Ágora por Canal Antigua estar contribuyendo en algo a ese camino que cada uno de nosotros avanzamos individualmente, solos, pero acompañados como tarea individual, amigos, que es el de poder tomar mejores decisiones para alcanzar nuestros objetivos. Sin duda, como todos, como miembros de una sociedad en Guatemala, tenemos la mayoría el objetivo de poder convivir en paz los unos con los otros y poder progresar, mejorar nuestra calidad de vida en este tan hermoso país que es el nuestro, Guatemala. Pero sin duda hay cosas que tenemos que cambiar. Nos llamó la atención con Jorge en lo que respecta a las encuestas que han circulado en estos días en nuestro país, que más allá de cuáles son las expectativas de cómo va a votar la gente o cuál es la intención de voto de aquellos que eligen ir a votar, apreciables televidentes, lo que nos llamó la atención fue el dato que tiene que ver con la confianza que tienen los guatemaltecos según una encuesta en varias instituciones que para el funcionamiento de una sociedad, varias de ellas, hay algunas que para mí son irrelevantes y ni siquiera deberían de existir. Pero lo interesante, amigos, es que aún aquellas que son importantes, no hay realmente ninguna en la cual se pueda decir que la gente confía. Se reconoce que el trabajo de algunos es bueno hoy, pero se sigue desconfiando. El índice de desconfianza en nuestro país es altísimo, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, pienso que esa es una pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros y preguntarnos cómo recuperar esa confianza. ¿Cuáles son los cambios que debemos hacer para recuperar esa confianza? Estamos a pocos días, 3 semanas y pico, de que podemos nosotros tomar una decisión que implique un cambio en nuestro futuro, o simplemente todos los días debemos de tomar decisiones que nos permitan algún día vivir en la sociedad en la cual queremos. Estamos viviendo un punto de inflexión, eso es indiscutible. La mayoría de las personas con las que nosotros conversamos nos dicen, pero ¿qué es esto, Jorge? ¿Qué es esto, Marta Yolanda? ¿Qué es esto, Estuardo Ralón, nuestro invitado? Qué cosa tan extraña la que hoy está pasando en Guatemala. Estas son unas elecciones atípicas, les dicen. ¿Por qué son atípicas? Comencemos haciéndole esa pregunta a nuestro invitado hoy, el abogado constitucionalista Estuardo Ralón. Estuardo, buenas noches, bienvenido a El Ágora. Ya sabes que esta es tu casa y tu espacio para discutir. ¿Por qué consideras tú que estas son unas elecciones diferentes al resto de las que pues hemos visto nosotros en nuestro tiempo de vida como ciudadanos? Pues yo creo que estas elecciones son distintas derivado de que se iniciaron una serie de señalamientos, acusaciones y sobre todo procesos legales de investigación contra algunos funcionarios, exfuncionarios y algunos candidatos que pretenden inscribirse y algunos ya inscritos en el proceso electoral. Desde el mes de abril, cuando se desata el caso escandaloso de La Línea, han venido dándose casi que todas las semanas eventos jurídicos de casos que se abren, solicitudes de antejuicio que ocurren, y entonces vemos que en forma paralela al proceso electoral que fue convocado en el mes de mayo, para que su primera vuelta sea en el próximo 6 de septiembre, en forma paralela el sistema de justicia ha venido y ha abierto una serie de procesos, investigaciones y solicitudes de antejuicio. Eso pues ha generado un despertar, digamos, de un reclamo y exigencia ciudadana
digamos, un basta a la corrupción, el que pide que se profundicen las investigaciones y que todavía como un aspecto que no es menor sino muy importante, se da un informe por parte de la CICIG específicamente de cómo es disfuncional el sistema político y que hay pues graves señalamientos en cuanto a algunos temas de financiamiento ilícito como tal. Digamos algo que ya era como un secreto a voces que se comentaba en la sociedad, pero que se plantee como un señalamiento de una autoridad en ese contexto de procesos judiciales que van en paralelo al proceso electoral, lo hacen sin duda alguna atípico. Y creo que ahí, digamos, para ir esclareciendo las ideas, yo particularmente creo que no debe de detenerse la investigación y la persecución, digamos, de hechos ilícitos. El que estemos en un proceso electoral no tiene que hacer que se disminuya el paso, que se dé una pausa hasta que se revisen las elecciones. Yo creo que es bueno que se vayan dando en paralelo y que continúen, no deberían de detenerse y abrirse los procesos que se tengan que abrir. Y de igual manera, indistintamente de que algunos de estos pudieran afectar el resultado de las elecciones, porque estando ya tan cerca del proceso electoral, que faltan 3 semanas y días, es muy improbable de que vayan a autorizar todavía un antejuicio y que luego vayan a meter a la cárcel a alguien de estos que está como candidatos pero que tiene una solicitud de antejuicio. Entonces es realmente poco probable de que algunos de estos vayan a quedar fuera del proceso ya en estas 3 semanas, pero podrían quedar, qué sé yo, una semana después, aún si fuesen electos, ¿verdad? Es correcto, yo creo que no deben detenerse ni la, digamos, investigación judicial y el abrir los expedientes de investigación, como tampoco debe de detenerse el proceso electoral. Es decir, si al final hay un candidato que resultara electo, pero para el día de la toma de posesión está en prisión preventiva porque está ligado a un proceso, pues la ley establece que no pueda tomar posesión. Es más, casi que el cargo para el cual fue electo no lo puede asumir y queda separado del cargo, como dice la ley de antejuicio. Es decir, sí creo que es importante que la dinámica en paralelo continúe, por muy atípico que sea. Lo único que puede ir depurando el sistema es que esa impunidad se vaya cambiando por una certeza de castigo, no importando si es funcionario, exfuncionario o candidato. Que sepan los que quieren llegar al ejercicio del poder que van a pagar las consecuencias de sus acciones. Así es, sea como candidatos o como funcionarios en un momento dado. Obviamente el nombre que aquí ha estado flotando en el ambiente es el de Edgar Barquín, el candidato vicepresidencial de Partido Líder, pero no es el único candidato que está ahorita enfrentando un proceso de antejuicio, así que cualquiera de estos podrían ser sin duda afectados si en un momento determinado los jueces a cargo de sus procesos llegan a la conclusión de que sí, efectivamente hay que quitarles el privilegio que se han otorgado los políticos del proceso de antejuicio. Si se les inicia un proceso penal, que ojalá ya lo hubieran iniciado en contra de Roxana Valdetti, por ejemplo, urge, y de eso quiero que nos menciones, ¿cuál es tu opinión legal en lo que respecta al caso de la ex vicepresidente? Pero bueno, regresando otra vez al punto, Estuardo, si cualquiera de los candidatos a diputados, a alcalde, a vicepresidente, o si llegara a iniciarse un proceso contra un candidato a presidente, llegara después de todo este proceso a ser apresado, definitivamente no podría tomar posesión aunque hubiera sido electo, aunque fuera el presidente más votado en la segunda vuelta, porque hay segunda vuelta, señores, eso ya es indiscutible. Preparémonos, amigos, pero bueno, cualquiera que sea, diputado, vicepresidente, presidente, alcalde, si el día del 14 de enero del año 2016 a las 14 horas está enfrentando un proceso penal y está preso, no puede tomar posesión. Es correcto, no puede tomar posesión y quedan automáticos separados del cargo, que es lo que dice la ley de antejuicio, que cuando alguien ya es funcionario, el auto de prisión preventiva hace que quede separado del cargo. Una pregunta, si ya se inició un proceso penal en contra del candidato
pero no está preso, si le dan, por ejemplo, yo qué sé, libertad condicional. Libertad condicional, ¿puede tomar posesión? Sí, puede tomar posesión. La ley lo que habla es de auto de prisión preventiva. O sea, solo si están presos no pueden tomar posesión. Es correcto. Y en el momento que les dictaran un auto de prisión preventiva, vamos a poner este ejemplo de que el 14 a las 14 o digamos el 15, como sucede en las alcaldías, días después o meses después, como parte de las investigaciones que se profundizan o el avance de ese proceso, se revocara una medida sustitutiva y se le da auto de prisión preventiva, en ese momento quedan separados del cargo. Por eso es de que al final el sistema que tenemos legal tiene muchos defectos, pero con el sistema vigente es el que hay que tratar de aplicar y que se cumpla. Y el hecho de que la ley establezca que con auto de prisión preventiva quede separado del cargo cualquier funcionario o no pudiese asumir, pues es un mecanismo de defensa del sistema para alguien que esté señalado de delitos graves, como ocurre cabalmente en la coyuntura actual. Y debe también, creo yo, que todos estos señalamientos que las autoridades han dicho que tienen las pruebas contundentes, ventilarse en los tribunales, pues con el respeto de las garantías constitucionales, derecho de defensa, debido proceso, presunción de inocencia. Digamos, no debe de forzarse el sistema, sino que funcione el sistema y exigir a la ciudadanía que no se vayan a dar ni trámites acelerados o lentos con tal de favorecer o perjudicar a nadie, sino que lo que manden sean las pruebas. Tenemos que ir en unos segundos a la pausa, pero yo tenía una pregunta en este caso que la dejo de una vez para el siguiente segmento, y es, ¿qué pasa si toman posesión y al día siguiente se emite el auto de prisión? Pueden alegar que tienen derecho gozan del privilegio del antejuicio y por tanto pues traerse abajo todas las denuncias que hayan en su contra, sí o no, porque si toman posesión el 14 a las 14, inmediatamente, como parte de su cargo, incluyen muchos de estos. El privilegio es un privilegio de antejuicio. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en el Ágora. Nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y hoy estamos conversando con Estuardo Ralón. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. Ella o él, Sandra Torres y Jimmy Morales. Las ventajas y desventajas de los dos presidenciables que se disputan el segundo lugar en la intención de voto. Alcalde por default, Álvaro Arzú no se asolea para ganar la simpatía de los electores, ni hace ofrecimientos populistas. Sin aliento, turismo en crisis. Los empresarios le atribuyen la pérdida de competitividad a la falta de estrategia. En la guerra, a 100 años de la Primera Guerra Mundial, recuperamos las historias de los participantes guatemaltecos. Catálogo de lujo, desde joyas hasta autos deseados, de todo en la guía para regalar o regalarse algo especial. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Destino 2016, elecciones generales. La mayor información y la mejor cobertura periodística para mostrarle detalle a detalle todo el proceso eleccionario, en uno de los momentos más importantes de la vida de un ciudadano, la posibilidad de elegir a sus dirigentes. Destino 2016. Recorremos meses intensos de campaña para terminar en la elección de 158 diputados, 336 alcaldes, además de la fórmula presidencial. Destino 2016. Nosotros estamos listos para llevarle cada pormenor de este evento histórico. Los analistas políticos de Guatemala más experimentados y un extenso equipo de periodistas, reporteros, camarógrafos, productores y editores en todo el país ya están trabajando para que usted esté siempre bien informado.
además de la tecnología más avanzada para llevar toda la información desde todos los rincones de Guatemala, a través de enlaces en vivo. Un despliegue profesional con corresponsalías y enviados especiales en todos los departamentos. Además, reportajes y entrevistas profundas. Destino 2016. Candidatos, líderes políticos, personajes destacados de la vida social guatemalteca. Y desde la hora de cierre de los comicios, el seguimiento exhaustivo de cada voto para llevarle minuto a minuto el recuento final. Este año estará marcado por el poder de las redes sociales. Por esto estarán abiertas con el hashtag Destino 2016 para poder recibir fotografías, comentarios, videos y todo lo que quiera compartir con nosotros para convertirse a usted también en protagonista. Destino 2016. El mejor análisis, la mejor tecnología, la mejor información. Desde todos los puntos del país. 2015, año de decisiones. Año para ver. Canal Antigua. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora. Nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y nuestro invitado hoy es el abogado constitucionalista Estuardo Ralón. Antes de que nos fuéramos a la pausa, le hice una pregunta a Estuardo en lo que respecta al tema del antejuicio. ¿Qué pasa si uno de los que está hoy acusados toma posesión el 14 de enero a las 14 del año 2016 y un día o varios días después se dicta un auto de prisión en su contra? ¿Pueden estos alegar que tienen el privilegio del antejuicio y por tanto no se los pueden llevar presos y hay que repetir todo el proceso, Estuardo? Pues digamos que los que están hoy con antejuicio son todos los candidatos inscritos. Y bajo el ejemplo que planteas, se han iniciado trámites para quitar el privilegio como candidatos. Si ese privilegio no fue removido y asumen un cargo y el cargo tiene el derecho a antejuicio, pues ahora gozarán de la inmunidad como candidatos. Y como candidatos, pues tendrá que pedirse el retiro de la inmunidad y si se retira la inmunidad, estar esperando si se da auto de prisión preventiva para que queden separados del cargo. Es decir, sí podría darse un traslape en donde si no se concluyó o no llegó a su fin el retiro de la inmunidad como candidato, tenga que iniciarse otra vez el retiro de la inmunidad como funcionario. Podría darse ese caso, pero el sistema lo que establece es que no importa si tiene inmunidad por ser funcionario o candidato, en el momento que se le retira la inmunidad y hay auto de prisión preventiva, queda separado del cargo. Eso quedaría en cualquier momento sujeto a que quede separado del cargo si se da un auto de prisión preventiva. ¿Y qué pasa entre el periodo de la primera vuelta, que es la vuelta definitiva, así para, por ejemplo, para diputados? Bueno, alguien es electo diputado, entonces ya queda como diputado electo, ya no es candidato, es diputado electo. Esos 4 meses que faltan de las elecciones a la toma de posesión, ¿tiene antejuicio? No lo tiene, porque digamos va a tener ese derecho cuando asuma tome posesión del cargo, lo cual va a utilizar el 14 de enero. Si él ya traía un proceso donde se le estaba retirando como candidato la inmunidad, pues debe determinarse y culminarse con el proceso que ya inició. O sea, el privilegio del antejuicio lo termina el 6 de septiembre a los candidatos, a excepción de aquellos que pasen a segunda vuelta. Porque seguirían siendo candidatos. Siguen siendo candidatos los dos que van a correr en la segunda vuelta para la presidencia. A los 4, pues, sí, los dos binomios. Los dos binomios que van a correr para la segunda vuelta son los únicos que van a gozar de derecho a antejuicio. O sea, sí. Si a un alcalde que fue electo el 6 de septiembre le inician un proceso penal el 8 de septiembre, no hay necesidad de solicitar él no puede decir tengo derecho al antejuicio porque no lo tiene. O sea, si hubiera auto de prisión preventiva,
no va a poder asumir como alcalde, por ejemplo. Eso es interesante porque el próximo 6 de septiembre muchos pícaros que se están escudando en ese privilegio, aunque sean electos, van a haber unos meses en los cuales se les puede iniciar procesos penales, pueden ir presos y por tanto no tomar posesión del cargo aunque hayan sido electos. A menos que sean repitentes, porque si son repitentes quiere decir que ahorita tienen el derecho por ser diputados o por ser alcaldes, indistintamente de si son electos o no, ¿no? Y hay si un se encuentran grupo, en el ejercicio de un cargo ahorita, sí lo... Y hay un grupo de candidatos que no van a ser electos y que en el momento que ya no fueron electos dejan de ser candidatos, digamos todos los que no sean electos como alcaldes o diputados, y finaliza el antejuicio que tenían como candidatos porque dejaron de ser candidatos. Ahora vamos al statu quo del proceso electoral ya en sí, Estuardo. O sea, ¿cuál es el estado actual del proceso electoral? ¿Cuál es? Bueno, el proceso electoral está ahorita en su fase de convocatoria, entrando en la recta final previo a la primera vuelta de elecciones generales del 6 de septiembre, que ese es el estatus. ¿Qué ha sucedido? Digamos, recientemente hemos visto cómo han habido manifestaciones en los medios de comunicación de diferentes grupos. Algunos dentro del marco de la ley han manifestado su voluntad de que ante esto atípico del proceso electoral no hayan elecciones. Es un segmento del grupo. También han habido algunos que cometiendo ilegalidades piden que no hayan elecciones. Voy a poner el ejemplo de Anonymous. Anonymous bloquea la página web del Tribunal Supremo Electoral, en las redes sociales comenta que tiene alguna base de datos y que es manipulable y que pide como colectivo que no hayan elecciones. Esas son actividades ilegales pidiendo de que no haya proceso electoral. Ante esta situación, digamos, atípica que hay, lo que la ley establece es que el proceso electoral convocado se realice. Es la misma ley constitucional lo protege en que si hubiera alguna reforma, alguna modificación o algo debiera de ser vigente hasta el siguiente proceso electoral. Es decir, la ley está conceptualizada para que se lleve adelante el proceso electoral, no da mucho margen de maniobra en ese sentido y por ser una ley de 1985 está redactada para que pueda llevarse en forma manual, digamos, no necesariamente si no hubiera un tema de tecnología el proceso electoral no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se da en el proceso electoral es una recepción de votos, una fiscalización por los fiscales que están dentro de las mesas, diferentes mesas que tienen sus juntas electorales y ese conteo de votos que es manual, básicamente la tecnología lo que ayuda es que el resultado llegue más rápido al órgano centralizador del Tribunal Supremo Electoral. Pero si no hubiese, digamos, una red fiable, pues se haría como se hizo en 1985, que ni existía el fax, en que hasta por telegrama o telégrafo se hacía llegar cuál era el resultado del acta, y si no, pues tendrá que viajarse para llevar el acta, y lo que tendremos será, si no hubiese una tecnología fiable, un proceso electoral con un conteo más lento, pero no quiere decir que si no hay computadoras no se pueda llevar el proceso electoral. Sí, eso es cierto. Un fraude electoral electrónico hoy no se puede, porque la votación sigue siendo manual. O sea, recuerden, apreciables televidentes, que llegamos a la mesa que nos corresponde, nos dan nuestras boletas, las marcamos como querramos, las entregamos, ahí está la de presidente, ahí está la de alcalde, aquí está la del Parlacén, aquí está la de diputado para el metropolitano, aquí está la de diputado para el nacional, ¿ok? Y ahí están tus papeletas bien dobladitas. Y esas son las que se cuentan. Cada mesa tiene 600 papeletas, digamos, de las diferentes modalidades. Entonces primero se hace un cuadre del número de las papeletas que hay para que no hayan más de las asignadas a la mesa y se hace un conteo manual delante de los fiscales y se llena un acta a mano. Y a partir de ahí empieza el vaciado de información electrónica para que los datos fluyan más rápido. Pero si no hubiera esa posibilidad de vaciado electrónico, con la información manual se hará llegar al Tribunal Supremo Electoral. Y no hay posibilidad de ningún fraude electrónico. Lo único que se haría, si acaso lo hackearan,
es atrasar la información. Es lo único, porque habría que hacer entonces todo de manera manual o al margen de la red. Pero al final lo único que se pide es que se cuenten de nuevo los votos y que todo el proceso se haga de otra manera. Así que, incluso, de nuevo, pienso que ya que mencionaste el caso de los hackers de Anonymous, yo entiendo la indignación de ellos y la molestia de muchos, pero no vamos a ganar nada. Al contrario, nos vamos a estar afectando todos en el largo plazo si algo así llegara a suceder. Así que yo los invito a los que son parte de esta organización a hacer una reflexión, que seamos prudentes, que usemos nuestra razón, porque es un momento de inflexión importantísimo en nuestra vida como guatemaltecos. Si es que queremos seguir viviendo en Guatemala, queremos seguir construyendo acá, queremos ese hogar que hemos elegido formar en este país, si lo queremos conservar acá o vamos a emigrar. Y el otro punto es que estamos en un avance ya de tecnología que no es necesariamente solo una red del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, están los conteos rápidos, obviamente después se puede verificar manualmente, pero hasta por un mensaje de chat o de WhatsApp se puede mandar en resumen el resultado de una mesa y centralizar la información. Y adicionalmente, o sea, es bien difícil que se pueda paralizar la controles agilidad. cruzados, porque varios partidos, no digo todos, pero probablemente por lo menos los más grandes, también tienen sus centros de cómputo y ellos también revisan todas las papeletas, las actas, las meten, y entonces eso sirve también de control cruzado, porque te aseguro que si encuentran algo que no está de acuerdo a lo que ellos tienen, es muy probable que lo traten de impugnar, ¿verdad? Entonces, o sea, hay hasta controles cruzados en ese sentido, independientes, que no tienen nada que ver con el Tribunal Supremo Electoral. Y que vale la pena aclarar, porque se mencionó en las redes como qué va a pasar ahora, ¿verdad? Que va a haber proceso electoral porque se votó una página web del Tribunal Supremo Electoral, y realmente no. Toda la ley está diseñada para un procedimiento manual, y lo único que se podría hacer es tratar de entorpecer algunos canales de comunicación que harían un poco más lento que fluya la información, pero habrá canales de comunicación alternos para hacer que la información fluya. Y hay que entender que en este momento atrasar las elecciones 2 semanas o 2 meses es irrelevante. No va a cambiar en este momento la oferta política, porque el sistema sigue siendo el mismo. Un sistema de incentivos perversos, inmoral, injusto, que atrae, en general, hay contadas excepciones, pero en general atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Así que lo que necesitamos es lo más pronto posible pasar este proceso para que podamos tener un nuevo Congreso, hasta en verso me salió. Eso es lo que necesitamos para poder empezar a hacer los cambios verdaderos, no ese mamarracho que están pretendiendo aprobar como reformas a la legislación electorera y de pandillas politiqueras. Hay que aspirar a una buena reforma, que no es la que se está discutiendo, la que aparentemente lleva 2 lecturas cuestionadas, porque no tiene los 105 votos ninguna de las 2 lecturas. Y creo que es esa reforma adecuada en donde se tiene que abrir al debate de las ideas y propuestas serias, objetivas, que limiten y quiten privilegios a los partidos políticos. Estuardo, siempre un gusto conversar con contigo y por supuesto acompañarlos a ustedes, apreciables televidentes. Pero llegamos ya al final del Ágora. Ha sido un gusto acompañarlos y los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto por Canal Antigua. Cuídense muchísimo y por favor sean felices.